La asociación de propietarios pensó que había encontrado oro construyendo 96 casas de ensueño, pero el verdadero dueño del terreno los esperaba, y cayeron en su trampa. Imagine despertar una mañana mirando por la ventana y darse cuenta de que la tierra que su familia ha protegido durante generaciones está cubierta de casas nuevas. Casas que nunca le dio permiso a nadie para construir. Eso es exactamente lo que le sucedió a Luis Miguel, el legendario cantante mexicano de 55 años, en su exclusiva propiedad de la Riviera Maya, Quintana Roo. Para Luis, la tierra no era solo tierra y pasto. Era historia. Casi 40 hectáreas heredadas y adquiridas con el sudor de su éxito, que representaban un refugio y un legado familiar. Recordó caminar descalzo por ella de niño, perseguir aves exóticas al anochecer y escuchar a su padre hablar sobre cómo quería que siempre la conservara como un santuario. Así que incluso cuando los promotores lo ignoraron, incluso cuando los vecinos vendieron sus parcelas, él nunca dudó. La mayoría de la gente no notó el valor de su propiedad. Se encontraba en las afueras de un suburbio en expansión a las afueras de Cancún, donde habían empezado a surgir resorts de lujo, pero muchos terrenos permanecían intactos. Los promotores inmobiliarios veían el terreno de Luis como árboles incómodos, parcelas irregulares y tierra resistente. Él lo consideraba invaluable. Y a diferencia de muchos que heredan propiedades, no lo descuidaba. Pagaba los impuestos todos los años a tiempo. Mantenía la documentación organizada en una caja fuerte e ignífuga. Incluso le pidió a su abogado de confianza, Alejandro Durán, que revisara el título de propiedad cada pocos años, por si acaso. Luis, tienes una fortaleza aquí, le dijo Alejandro durante una de sus reuniones de cocina. Nadie te lo va a quitar. Luis sonrió cortésmente, pero sabía cómo funcionaban las cosas en el mundo real. La gente con dinero y poder a menudo creía que podía saltarse las reglas. No iba a darles una oportunidad. Por eso se sorprendió una tarde de verano al pasar por una carretera secundaria cerca de su propiedad y ver una excavadora excavando la tierra. Al principio pensó que se trataba de obras rutinarias del condado, tal vez servicios públicos o reparaciones de carreteras. Pero una semana después, al regresar, encontró estacas de medición ordenadas en hileras y cuadrillas de construcción vertiendo hormigón. Luis detuvo su coche y le hizo señas a un trabajador con chaleco fluorescente. «Disculpe, ¿qué está pasando aquí?», preguntó. «Nuevo desarrollo, señor», respondió el hombre, sin apenas levantar la vista hacia el residencial Sol de Plata. «Se están construyendo unas 90 casas. Va a ser precioso». Se le encogió el corazón. 90 casas en su terreno. Al principio pensó que debía ser un error. Seguramente alguien había comprobado los registros. Seguramente ningún promotor inmobiliario profesional asumiría que el terreno estaba libre de todo. Pero a medida que pasaban las semanas, las casas empezaron a levantarse. Estructuras de madera, tejados y luego revestimientos. Pasaba por allí cada pocos días, viendo a desconocidos reclamar lo que él había guardado toda su vida. Cuando se lo contó a sus amigos, algunos no le creyeron. «No pueden construir sin preguntar», dijo una mujer. Pero Luis sacó su carpeta amarillenta de documentos, escrituras, recibos de impuestos, mapas que se remontaban a la década de 1950. «No preguntaron», dijo en voz baja, «y no comprobaron». Lo que Luis aún no sabía era que la Asociación de Propietarios del Residencial Sol de Plata, trabajando con un constructor regional, había asumido que su terreno estaba sin usar. Un error administrativo de hacía décadas había dejado la parcela registrada en los registros del condado con una descripción vaga. La Asociación de Propietarios había intervenido, comprado lotes adyacentes y ampliado su alcance sin darse cuenta de que casi 40 hectáreas aún eran de propiedad privada de Luis Miguel. Para ellos, parecía un lienzo en blanco. Para él, era un legado. A medida que se vendían las primeras casas, los letreros de venta desaparecieron casi de la noche a la mañana. Las familias, emocionadas por mudarse a nuevas y relucientes construcciones, trajeron camiones de mudanzas y colgaron cortinas. Los niños Gómez montaban en bicicleta en los callejones sin salida recién pavimentados. El presidente de la asociación, Jorge Montalvo, se jactó ante los periódicos locales de crear un vecindario moderno y próspero. Pero tras las declaraciones de Jorge en la prensa y las fotos de la inauguración, se avecinaba una tormenta porque la única persona a la que no habían tenido en cuenta era el hombre sentado tranquilamente en su modesta casa estilo rancho a una milla de distancia. El hombre que había estado declarando impuestos con la máxima precisión durante 4 décadas.
Luis no estaba enfadado como algunos podrían esperar. Era calculador. Cada noche se sentaba a la mesa del comedor, extendiendo sus documentos, marcando fechas y redactando cartas con Alejandro. No gritaba, no protestaba en las calles. Planificaba porque sabía algo que la Asociación de Propietarios desconocía. Una vez que los tribunales vieran sus registros, no habría duda de que esas casas no eran suyas. Estaban en su propiedad. Y en su mente, la pregunta no era si ganaría, sino cuánto costaría esa victoria. Pero mientras Luis preparaba su silenciosa tormenta, la Asociación de Propietarios celebraba, segura de haber construido la joya de la corona del condado. La cuestión con Luis Miguel era simple. No se dejaba llevar por la vida. Planificaba. Ese hábito lo había acompañado durante 3 décadas de carrera, donde anticiparse a las crisis, tanto profesionales como personales, no era opcional. Era cuestión de supervivencia. Y en lo que respecta a su terreno, lo trataba igual. Mucho antes de que llegaran las excavadoras, se había convertido en su rutina ir al centro de Cancún 2 veces al año para revisar los registros de impuestos prediales. Todos los empleados lo conocían por su nombre. Señor Miguel, es usted de los pocos que todavía viene en persona, bromeó un empleado. Luis le devolvió la sonrisa. Es que no me gustan las sorpresas. Su filosofía era simple. Si proteges lo que es tuyo, nunca tendrás que rogar para recuperarlo. Y aunque sus vecinos habían perdido hectáreas por ejecuciones hipotecarias o ventas confusas a lo largo de los años, él se mantuvo firme. Las voces de sus padres siempre lo escuchaban. Caminaba por los linderos del terreno cada primavera, a veces con su primo Ricardo, que aún vivía cerca. Llevaban un termo de agua de Jamaica, paseaban entre los manglares y anotaban si las cercas necesitaban reparación. Sigue siendo tuya, Luis, decía Ricardo, tocando una de las viejas piedras enterradas cerca de la esquina. Nadie les va a quitar esto a los Miguel. Pero Luis sabía que no debía confiar solo en las palabras. Quería papeleo, firmas, fechas, pruebas. Y por eso, 3 años antes de que comenzara el proyecto de la Asociación de Propietarios, se sentó con el abogado Alejandro Durán en su oficina. Sigo oyendo hablar de disputas catastrales, le dijo, deslizando una carpeta sobre el escritorio. Los promotores inmobiliarios están rondando este condado como halcones. Necesito asegurarme de que nadie toque mi terreno. Alejandro hojeó la carpeta, arqueando las cejas. Luis, esto es mejor que lo que guardan la mayoría de los juzgados. Tienes recibos, mapas e incluso las notas manuscritas de tu padre. He estado lista desde el 88, respondió secamente. Los dos revisaron línea por línea la cadena de escrituras, verificando que no se hubiera vendido, transferido ni siquiera usado nada. Alejandro actualizó su testamento para que reflejara el terreno y presentó una demanda de título de propiedad silenciosa solo para asegurar que el tribunal reafirmara la propiedad. Fue, como él dijo, un caso perdido. Asumir esa decisión legalmente sería precisamente lo que lo salvó más tarde. Porque cuando el desarrollo de la Asociación de Propietarios cruzó sus límites, ya existía un registro documental claro y reconocido por el tribunal con su nombre. Mientras tanto, los líderes de la asociación, gente como Jorge Montalvo, el orgulloso y mordaz presidente, lo veían invisible. Pasaron por delante de su rancho y apenas le dieron importancia. Para ellos, era solo otra casa tranquila que no representaba una amenaza. No podrían haber estado más equivocados. Una tarde, mientras Luis y Alejandro estaban sentados a la mesa de comedor, él les planteó las posibilidades. Probablemente argumentarán ignorancia, dijo. Dirán que fue un error, algún descuido en los archivos del condado. Luis removió azúcar en su café. La ignorancia no mueve una excavadora, dijo rotundamente. Alejandro se recostó. ¿Entiendes lo que significa esto, verdad? Una vez que estas familias se mudan, hay más en juego. No se trata solo de dinero. Se va a volver emotivo. La gente te verá como el villano, aunque seas el legítimo dueño. Me han pintado peores, dijo. Verán la verdad en el tribunal. Su calma lo sorprendió incluso a él. Pero no era la calma de alguien desconectado. Era la quietud de un hombre afilando su espada antes de la batalla. Cuando la construcción aceleró el paso, Luis no gritó. Documentó. Tomó fotos desde la vía pública. Anotó fechas. Incluso grabó en video un día en que llegaban camiones. Se vertía y vendía concreto, con los carteles clavados en el suelo. Lo guardó todo en una carpeta cuidadosamente etiquetada. Pruebas. Residencial Sol de Plata.
Su primo Ricardo le preguntó una vez por qué no armaba un escándalo. ¿Por qué no te encadenas a un árbol o llamas a las noticias locales? Insistió. Porque esperan ruido, respondió él. El ruido se desvanece. El papeleo no. Y con cada semana que pasaba, su caso se fortalecía. La ironía era brutal. Mientras la asociación de propietarios celebraba su éxito, el hombre al que habían ignorado ya había sentado las bases para desmantelarlos. Sus impuestos prediales estaban al día. Su título había sido ratificado por un juez, su abogado había recibido instrucciones y su carpeta de pruebas era tan detallada que podría haber servido también como registro de obras. La trampa no se construyó de la noche a la mañana. Se forjó lenta y deliberadamente, durante años de vigilancia. Pensaban que solo era un cantante retirado tranquilo viviendo sus últimos días. En realidad, era la única persona del Estado a la que deberían haber temido. Pero mientras Luis fortificaba sus defensas, la asociación de propietarios estaba ocupada expandiendo su sueño, creyendo haber asegurado el terreno de las oportunidades, sin darse cuenta de que habían construido directamente sobre la fortaleza de alguien más. Para la Asociación de Propietarios del Residencial Sol de Plata, el proyecto se suponía que sería su joya de la corona. El sueño costero. Hileras de tejados idénticos brillando bajo el sol de la Riviera Maya. Jardines bien cuidados que se extendían hasta los callejones sin salida y una piscina en el centro para unirlo todo. No solo vendían casas. Vendían estates. Comunidad. La imagen de lo has logrado. Y nadie defendía esa visión con más vehemencia que Jorge Montalvo, el presidente de la asociación. Jorge tenía casi 50 años, hombros anchos, cabello entrecano y un don para cautivar a los promotores inmobiliarios en los almuerzos. Se había forjado una reputación haciendo las cosas bien, incluso si eso significaba ahorrar. No solo construimos casas, declaró Jorge al periódico local en un evento de inauguración. Estamos construyendo un barrio con legado, algo que la gente recordará como un modelo de progreso. El público aplaudió cortésmente. Las cámaras hicieron clic, y entre bastidores, Jorge y su junta directiva ya estaban negociando con Constructora Albatros, una constructora mediana deseosa de expandirse en la región. La propuesta era simple. El residencial Sol de Plata duplicaría su tamaño, abarcando una amplia extensión de lo que aparecía en los mapas del condado como terrenos no reclamados. El único problema, nadie se molestó en confirmar la propiedad. Un gerente de proyecto junior en Albatros planteó el problema en una reunión, mientras revisaba los planos del condado descoloridos. Parece la parcela 1467. Todavía tiene un nombre. Miguel. Jorge lo descartó con un gesto. Error de papeleo. Probablemente alguna vieja granja que desapareció hace mucho tiempo. Lo arreglaremos después de la construcción. Ese era el estilo de Jorge. Empezar rápido, arreglar después. Su confianza se contagió a toda la junta. Creían que el papeleo era una formalidad, algo que sus abogados podrían manejar una vez que la comunidad estuviera en funcionamiento. Después de todo, ¿quién en su sano juicio se opondría a 96 casas nuevas llenas de familias? La ambición no se limitaba a la vivienda. Jorge y la junta vieron signos de dólar. Una comunidad más grande significaba cuotas más altas para la asociación de propietarios, más poder y reconocimiento personal. Los bancos locales se alinearon para respaldar el proyecto. Los agentes inmobiliarios presumían de la segunda fase, y Constructora Albatros mantenía a sus equipos trabajando 6 días a la semana para cumplir con el cronograma. Para los demás, parecía imparable. Las excavadoras talaban árboles. Los topógrafos clavaban estacas. Los cimientos parecían dientes a lo largo del terreno. Incluso el alcalde se acercó una vez para estrecharle la mano a Jorge y tomarse una foto junto a la primera casa enmarcada. En las reuniones vecinales, Jorge describió el panorama vívidamente. Amigos, esta expansión significa que el valor de nuestras propiedades se disparará, dijo, golpeando con el dedo una diapositiva de PowerPoint. Estamos hablando de escuelas que mejoran, comercios más cerca, una comunidad más segura y fuerte. El residencial Sol de Plata está a punto de ser el lugar para vivir en el centro de Quintana Roo. Los propietarios aplaudieron. Confiaban en él. Confiaban en el proceso. Pero ya se notaban las grietas. No en las casas, que eran lo suficientemente sólidas, sino en los cimientos del acuerdo en sí. Los contratistas murmuraban sobre los vagos registros de tierras. Un contador de Albatros señaló discretamente una discrepancia en los informes de superficie. Incluso un secretario del condado le mencionó,
a un miembro de la junta que el nombre Miguel seguía apareciendo en la base de datos. En lugar de bajar el ritmo, Jorge redobló la apuesta. Si pisamos el freno, perdemos impulso, le dijo a su junta. El impulso lo es todo. Las familias están listas para comprar y no vamos a asustarlas con tecnicismos. Sus palabras tenían peso. Para el otoño, la mitad de las casas ya estaban contratadas. Para el invierno, los camiones de mudanzas descargaban sofás y televisores de pantalla plana. Los niños corrían de un lado a otro en las entradas de las casas. Coronas navideñas colgaban de puertas nuevas. Para las familias, era el paraíso. Pero la ambición a menudo ciega, y en este caso, cegó a todos. Dentro de la junta de la Asociación de Propietarios, creían que eran demasiado grandes para quebrar. Creían que si alguna vez surgían problemas de propiedad, podrían llegar a un acuerdo barato. Un pago por aquí, un acuerdo discreto por allá. Después de todo, ¿qué celebridad retirada querría enfrentarse a una máquina como la suya? En una reunión de la Asociación de Propietarios, Jorge presumió ante un grupo de nuevos residentes de lo bien que había ido el proyecto. La tierra es la tierra, rió entre dientes, sosteniendo un vaso de plástico con vino. La mitad del tiempo está llena de trámites burocráticos. Simplemente la abreviamos. Así es como se avanza. Las familias rieron, algunas incómodas, otras admirando su audacia. Pero en ese momento, una verdad quedó clara. Jorge no solo era ambicioso, fue imprudente, porque mientras alzaba su copa y celebraba el crecimiento, no tenía idea de que a solo una milla de distancia, Luis Miguel estaba sentado con su carpeta de evidencias, observándolo todo. Para Jorge, él era invisible. Para Luis, él estaba escribiendo el primer capítulo de su caída. Pero la ambición ciega de Jorge no solo le iba a costar caro. Estaba a punto de arrastrar a 96 familias desprevenidas a una pesadilla que nunca vieron venir. Para cuando las primeras casas en el residencial Sol de Plata estaban a medio terminar, Luis Miguel había dejado de pasar con curiosidad casual. Ahora pasaba con su teléfono en la mano, filmando, documentando, narrando cada paso como un maestro dando una lección. Lote 12, estructura terminada. Lot 14, techo instalado. Susurró al micrófono. No era por nostalgia. Era evidencia. Aún así, su sorpresa no se había desvanecido. De pie en su cocina una tarde, le dijo a su primo Ricardo, no puedo creer que simplemente hayan arado mi tierra como si fuera invisible. Ricardo negó con la cabeza. Creen que el dinero los hace infalibles. Pero tienes la ley de tu lado. No dejes que te asusten. Pero la intimidación llegó rápido. La primera pista fue un volante brillante dejado en su buzón anunciando la nueva expansión del residencial Sol de Plata. Casas desde 299,000 pesos. Luis se quedó mirando el volante, reconociendo la disposición de su propio terreno en el mapa. La audacia lo hizo reír. Un sonido corto y amargo. Se lo mostró a su abogado, Alejandro Durán, en su siguiente reunión. Él frunció el ceño, frotándose la barbilla. No están ocultando lo que están haciendo. Te están retando a que lo cuestiones. Y eso es exactamente lo que voy a hacer, respondió él. La siguiente señal vino de una conversación en el estacionamiento de un supermercado. Luis se encontró con Gloria Bermúdez, una vecina de la misma calle. ¿Viste lo que están construyendo?, preguntó Gloria. Lo vi y es mío, respondió Luis con voz aguda. Gloria parpadeó. ¿Cómo que tuyo? Ese terreno que están construyendo sobre mi herencia. Simplemente no se molestaron en verificar. La noticia comenzó a extenderse al principio como rumores. Una mujer en la iglesia preguntó si era cierto que estaba demandando a la nueva subdivisión. Un diácono le dijo que debería simplemente tomar el dinero e irse. Pero Luis no buscaba dinero fácil. Quería justicia. Su primer paso oficial fue enviar una carta de cese y desistimiento redactada por Alejandro. La Asociación de Propietarios la recibió un viernes por la mañana. Jorge Montalvo, el presidente, la leyó y se rió. Este hombre cree que nos va a asustar con papeleo, le dijo a la junta. No tiene los recursos para luchar contra nosotros. Tiró la carta a un lado, seguro de que no llegaría a ninguna parte. Pero Luis no estaba fanfarroneando. Alejandro presentó la demanda en cuestión de semanas, adjuntando todos los documentos que había guardado meticulosamente. La queja aterrizó en el escritorio de la Asociación de Propietarios como un martillo. Escrituras de propiedad, recibos de impuestos, mapas de límites, incluso una copia de los registros de sucesión de sus padres que mostraban la transferencia de la tierra décadas antes.
Jorge seguía sin tomarlo en serio. Lo desestimarán, le dijo a Constructora Albatros en su siguiente reunión. Estos casos siempre pasan. Lo que subestimó fue la meticulosidad de Luis. No era un jubilado en pánico que se dedicaba a tirar barro a la pared. Se había preparado para este momento mucho antes de empezar la construcción. Mientras tanto, las primeras familias empezaban a mudarse a sus nuevas casas. Los camiones de mudanzas retumbaban por las calles. Los niños descargaban sus bicicletas. Los padres plantaban flores en los jardines delanteros. No tenían ni idea de que las casas de sus sueños estaban sobre una falla geológica que podría resquebrajarse en cualquier momento. Un nuevo propietario, Víctor Ramírez, recordaba haber oído a dos trabajadores discutir cerca de su entrada. «Les digo que este terreno no está limpio», dijo uno. «Todavía hay un nombre de Miguel en el expediente». El otro trabajador se encogió de hombros. «No importa. Las casas ya están vendidas». Víctor lo ignoró en aquel momento, pero volvería para atormentarlo. De vuelta en casa de Luis, la tensión se intensificó. Él y Alejandro elaboraban estrategias casi a diario, estudiando minuciosamente las respuestas de los abogados de la Asociación de Propietarios. No negaban rotundamente que el terreno fuera suyo. Intentaban argumentar que su reclamación estaba desactualizada, que no había usado la propiedad activamente. Alejandro sonrió con sorna al leerlo. Están desesperados. Esto no se detendrá. Luis comprendió el desafío. Me van a pintar como si no tuviera corazón, dijo una noche. Como si quisiera echar a las familias a la calle. Alejandro asintió. Y tienes que estar preparado para eso. Porque esto no es solo ley, es imagen. Estaba preparado. Lista para afrontar los rumores en las mesas de café, las miradas frías en el supermercado, la sutil presión para rendirse. Conocía su comunidad y sabía lo rápido que la gente podía volverse contra quien perturbaba su comodidad. Pero también sabía que no había trabajado toda su vida para entregar las tierras de su familia a un grupo de personas que pensaban que las reglas no aplicaban. Para ellos, las primeras señales de problemas ya no eran rumores. Eran titulares esperando ser escritos. Y Luis, tranquilo e inquebrantable, se adentraba en la tormenta con su carpeta de pruebas y la ley de su lado. Pero a medida que su caso cobraba impulso, las familias que acababan de colgar cuadros en sus paredes estaban a punto de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies no les pertenecía en absoluto. A principios de la primavera, el residencial Sol de Plata parecía la imagen de una valla publicitaria inmobiliaria. Los callejones sin salida estaban terminados, las aceras estaban regadas y las farolas brillaban al anochecer. Camiones con el logotipo de las empresas de mudanzas llegaban casi todos los fines de semana para que las familias descargaran cajas. Los niños corrían por las entradas de las casas y los Golden Retrievers olfateaban el césped recién colocado. Desde fuera, parecía que el sueño americano florecía. Pero bajo la superficie brillante, ya se avecinaba una tormenta. La primera familia en mudarse fue la familia Ramírez. Víctor, su esposa, Ángela, y sus dos hijos. Habían ahorrado durante años, esmerándose al máximo para poder comprar su primera casa real. Cuando visitaron la casa modelo, Ángela se enamoró de la cocina. Aquí es donde celebraremos el Día de Acción de Gracias, dijo, pasando la mano por las encimeras de granito. Víctor firmó el contrato con orgullo, convencido de que habían asegurado la estabilidad para sus hijos. No estaban solos. Elena y Daniel Castro, una joven pareja de Mérida, compraron una de las casas de 3 dormitorios cerca del límite de la urbanización. Para ellos, fue una escapada de un apartamento estrecho. Por fin tenemos un patio trasero, dijo Daniel, mientras observaba a su perro perseguir un palo. Elena pintó la habitación del bebé que esperaban para Julio. En otra calle, Darío y Mónica Paz, una empleada postal jubilada y su esposa vieron la casa como su recompensa. Después de años de duro trabajo, le dijo Mónica a su hermana por teléfono. Aquí es donde envejeceremos juntas. Por fin encontramos la paz. La Asociación de Propietarios celebró cada cierre con tranquila confianza. En cada reunión, Jorge Montalvo informaba a la Junta. Ya estamos vendidos al 80%. Esta comunidad es un modelo para la región. Siguieron los aplausos. Las copas chocaron, y nadie se atrevió a cuestionarlo. Pero no todos los nuevos propietarios se sintieron tranquilos. Los rumores comenzaron a circular. Víctor Ramírez recordó haber oído a los vecinos susurrar en una fiesta vecinal sobre un cantante que afirmaba ser el dueño del terreno. Al principio, se rieron. Tácticas de miedo, dijo un hombre.
La gente siempre sale de la nada cuando hay dinero de por medio. Sin embargo, la carta inquietó a algunos. Algunos residentes recibieron avisos legales enviados por el abogado de Luis informándoles de la demanda pendiente. Ángela encontró uno pegado a la puerta. Una mañana se lo entregó a Víctor con manos temblorosas. ¿Es esto real?, preguntó. Víctor lo leyó 2 veces. No puede ser. No nos venderían una casa en un terreno que no les pertenece. Pero el nudo en el estómago le decía lo contrario. Mientras tanto, Luis conducía por la urbanización un domingo por la tarde, viendo a los niños pedalear en bicicleta por calles con nombres de árboles que alguna vez crecieron allí. Su terreno ahora estaba cubierto de revestimiento de vinilo y buzones. No sentía alegría, solo una mayor determinación. No odiaba a las familias. Les tenía lástima. Eran víctimas de la arrogancia ajena, pero no eran su responsabilidad. La Asociación de Propietarios y Constructor Albatros habían creado este desastre. Al mismo tiempo, la tensión crecía en las reuniones de propietarios. Jorge estaba de pie en la cabecera de la casa club una noche, dirigiéndose a los preocupados residentes. «Quiero tranquilizarlos», dijo, sonriendo con confianza. «Sí, hay un hombre reclamando la propiedad, pero nuestros abogados nos aseguran que no tiene fundamento. No tienen de qué preocuparse». Un hombre al fondo levantó la mano. «¿Pero y si gana?» «No ganará», replicó Jorge. «Y aunque lo intente, el condado no dejará que 90 familias pierdan sus hogares. Créanme, estamos seguros». La tranquilidad tranquilizó a algunos, pero no a todos. Algunos propietarios empezaron a buscar el nombre de Luis Miguel en Google. Encontraron décadas de historial fiscal limpio, sus padres, documentos de sucesión, incluso recortes de prensa antiguos que mostraban a su familia fotografiada en el terreno. Lo comprendieron. No era un hombre cualquiera provocando un drama. Este era el legítimo dueño. Una noche, Ángela Ramírez, sentada a la mesa de la cocina, le susurraba a Víctor: ¿y si todo por lo que hemos trabajado desaparece? ¿Y si estamos ocupando y ni siquiera nos damos cuenta? Víctor apretó la mandíbula. Lucharé antes de permitir que eso pase. Pero si esto es cierto, entonces nos tragamos una mentira. Para el verano, el residencial Sol de Plata parecía estar lleno de vida en la superficie. Niños persiguiendo aspersores, carteros haciendo sus rondas, cortacéspedes zumbando los fines de semana. Pero bajo la alegría, había ansiedad. Los propietarios albergaban dudas silenciosas, preguntándose si el terreno bajo sus pies realmente les pertenecía. Para Luis, cada cartel de «se vende» que veía confirmaba la solidez de su caso. Cuantas más casas se construían, más caro era el error, y él tenía todos los recibos, todos los documentos, todos los mapas necesarios para demostrarlo. Pero mientras las familias desempacaban sus cajas y Jorge calmaba las preocupaciones, la demanda cobraba impulso, y pronto ninguno de ellos podría fingir que el terreno era suyo. En cuanto el primer propietario recibió la notificación legal, la Asociación de Propietarios del Residencial Sol de Plata se dio cuenta de que Luis Miguel no estaba fanfarroneando. Iba a por ellos. Y no estaba solo. Su abogado, Alejandro Durán, presentó la demanda en el Tribunal Superior de Quintana Roo con meticulosa precisión, adjuntando casi 4 décadas de registros de propiedad. No se trataba solo de papeleo. Era un cronograma de administración que ningún juez podía ignorar. Luis nunca dio la noticia con fuegos artificiales. No irrumpió en la oficina de la asociación ni colocó letreros en su jardín. En cambio, actuó con sigilo, deliberadamente, como si hubiera estado ensayando esta confrontación durante años. Y en muchos sentidos, así era. Una noche, en su mesa de comedor, él y Alejandro revisaron las primeras respuestas de los abogados de la asociación. El grueso paquete estaba entre ellos, lleno de jerga legal y desestimaciones de su demanda. «Se están basando en tecnicismos», dijo Alejandro, pasando las páginas. «Intentan argumentar que abandonaste el terreno. Esa es toda su estrategia». Luis arqueó una ceja. «¿Bien, yo pagaba esos impuestos todos los años mientras ellos hacían fiestas». No se equivocaba. Alejandro sacó su fajo de recibos y sonrió. Esto mismo destrozará su argumento. La noticia de la demanda se extendió rápidamente entre los propietarios. Al principio, muchos pensaron que era un rumor exagerado. Pero luego algunos empezaron a recibir cartas dirigidas al ocupante, advirtiéndoles que sus casas podrían estar sujetas a futuras acciones legales. El pánico bullía bajo la superficie.
Ángela Ramírez llamó a Luis una tarde después de encontrar su número en línea. Señor Miguel, no estoy en su contra. ¿Pero qué significa esto para nosotros? ¿Vamos a perder nuestra casa? Luis hizo una pausa, con voz firme. Ángela, nunca debiste haber estado en esta situación. No quiero lastimar a las familias, pero no puedo dejar que la asociación de propietarios me robe. Esta pelea no es contigo, es con ellos. Ángela exhaló temblorosamente. Te creo. Simplemente no sé cómo sobreviviremos si todo esto se desmorona. Cuanto más se enteraban los propietarios, más presión se acumulaba sobre Jorge Montalvo y su junta. En una reunión de la Asociación de Propietarios, las voces se intensificaron. Nos dijiste que todo estaba bien, gritó un hombre. Jorge levantó las manos. Está bien. Este hombre intenta extorsionarnos. Tiene las escrituras, gritó otro residente. Las busqué yo mismo. La sala estalló, y la fachada de confianza de Jorge se quebró por primera vez a puerta cerrada. Constructora Albatros también se inquietó. Su asesor legal advirtió a Jorge que si la reclamación de Luis se mantenía, todas las casas que construyeran podrían verse envueltas en los tribunales. Los inversores empezaron a retirarse. Los agentes inmobiliarios guardaron silencio. El proyecto dorado empezaba a pudrirse desde dentro. Luis, mientras tanto, sentía una tranquila determinación. Durante décadas, la gente lo había subestimado porque se guardaba las cosas para sí mismo, porque no era ruidoso. Pero él entendía algo sobre el poder. El verdadero poder no grita. Construye en silencio hasta que no puede ser ignorado. Alejandro Lo Ánimo es ser mesurado. Estás ganando esto en el papel, Luis. No te dejes arrastrar a la teatralidad. Sonrió levemente. No necesito teatralidad. Solo necesito la verdad. Aún así, la presión no solo recaía sobre la asociación de propietarios. Luis empezó a recibir cartas anónimas en su buzón. Una decía, estás arruinando familias. Deja el caso. Otra decía, te arrepentirás de esto. Se las mostró a Alejandro, quien frunció el ceño, pero le dijo que no se inquietara. Es un miedo el que habla, dijo. El miedo significa que nos estamos acercando. En los círculos sociales, algunas personas evitaban su mesa. Algunos murmuraban que era codicioso. Otros decían que era despiadado. Rezaba en silencio, con la cabeza en alto. Si supieran toda la historia, pensó. Lo que lo mantenía firme era recordar los sacrificios de sus padres, las largas horas que su padre trabajó para asegurar ese patrimonio, como su madre estiraba el dinero solo para pagar los impuestos de la tierra, para dejar que todo lo borrara la arrogancia. Eso era impensable. La demanda no era solo por él. Se trataba de un legado, respeto y defensa. Cuando otros esperaban silencio, la Asociación de Abogados redobló sus esfuerzos y contrató a un bufete de abogados más grande de la Ciudad de México. Ricardo Cisneros dio entrevistas a medios locales, pintando a Luis Miguel como irrazonable y avaricioso. Le hemos ofrecido una indemnización millonaria, dijo, pero no cederá. Él es un cantante famoso. Está buscando una ganancia inesperada a costa de 96 familias. Luis Miguel vio el video en su lujosa residencia y negó con la cabeza, irritado. Indemnization, murmuró. Nunca me ofrecieron ni un centavo decente por mi tierra. Las mentiras solo reforzaron su determinación. Se había pasado la vida perfeccionando su arte y creyendo en la disciplina, y ahora era su turno de demostrar que la honestidad y las acciones tenían consecuencias, incluso para una superestrella. En la vida real, su caso no se trataba de hacer amigos ni de ganar popularidad, sino de arreglar las cosas y defender el legado sentimental de su tierra. Y sabía que cuanto más se prolongara, más revelaría a la Asociación de Propietarios de Cielo Residencial su debilidad. Pero la batalla judicial se avecinaba, y una vez que comenzaron los testimonios, la silenciosa tormenta que Luis Miguel había preparado se desató ante la vista de todos. Para cuando el caso llegó a la sala, todo el condado estaba hablando. Los periódicos locales llenaron sus portadas con titulares como El Sol contra la constructora y los rumores inundaron cafeterías, barberías y redes sociales. 96 casas estaban en juego, y todos querían saber si Luis Miguel, el tranquilo y reservado cantante de 55 años, realmente podría derribar una asociación de propietarios entera. La sala del tribunal estaba abarrotada. Familias de Cielo Residencial se agolpaban en bancos de madera, algunas agarrando carpetas con los papeles de la hipoteca como si eso las protegiera del resultado. Agentes inmobiliarios, banqueros e incluso funcionarios de condado llenaban los pasillos, todos con la mirada nerviosa fija en el frente.
Y en el centro de todo, Luis Miguel estaba sentado. Llevaba un traje oscuro de corte impecable y sus documentos estaban cuidadosamente apilados en una carpeta sobre la mesa junto a Javier Solís, su abogado. Su rostro estaba sereno, aunque su pecho latía con fuerza. Miró al otro lado del pasillo a Ricardo Cisneros, quien se recostó en su silla, susurrando a su equipo de abogados con trajes a medida. Su sonrisa burlona indicaba que aún creía poder sacarle el tema a su favor. La jueza, la honorable Elena Montes, golpeó el mazo. Este tribunal escuchará ahora los argumentos en el caso Gallego Basteri contra Cielo Residencial, Joa y Constructora Azteca. El ambiente se densificó por la tensión. Javier comenzó con claridad y voz firme. Su señoría, mi cliente, el señor Gallego Basteri, ha mantenido la propiedad continua y documentada de este terreno durante más de 40 años. Ha pagado impuestos, cumplido con sus obligaciones y protegido sus derechos. Sin embargo, los acusados, sin su consentimiento, sin siquiera verificar la propiedad, construyeron una subdivisión completa en su propiedad. Esto no es especulación. Esto es robo. Las palabras resonaron en la sala. Los propietarios se removieron incómodos, algunos susurrando oraciones en voz baja. Cuando el abogado principal de Ricardo se levantó, el tono cambió. Su señoría, si bien respetamos las afirmaciones del señor Gallego Basteri, este terreno ha sido mejorado. 96 familias residen ahora allí. Otorgarle el control total causaría un daño irreparable a propietarios inocentes. El demandante es un multimillonario que busca una ganancia inesperada a expensas de familias trabajadoras. Luis Miguel apretó la mandíbula, pero Javier susurró: déjenlo hablar. Cuanto más se apoya en la compasión, más débil es su base legal. Se llamó a testigos. Los secretarios del condado confirmaron que los impuestos de Luis Miguel se pagaban en su totalidad cada año. Los topógrafos testificaron que la subdivisión, efectivamente, había cruzado directamente a su parcela. Javier presentó fotos, mapas y escrituras certificadas como piezas de un rompecabezas, cada una encajando perfectamente en la historia de la propiedad. Cuando Luis Miguel subió al estrado, la sala quedó en silencio. Habló con serena convicción, sin ira. Mi familia compró ese terreno con gran esfuerzo. Es parte de mi historia personal. Me prometí protegerlo, y lo he hecho. Yo no construí esas casas. Yo no invité a esas familias. La Asociación de Propietarios y los constructores tomaron esa decisión. Ahora quieren convertirme en el villano por defender lo que es mío. Algunos propietarios se removieron incómodos en sus asientos. Por primera vez, lo vieron no como una adversaria sin rostro, sino como una persona agraviada. Ricardo, por otro lado, se sentía cada vez más frustrado. Cuando finalmente fue llamado a declarar, su bravuconería flaqueó. Javier lo presionó con fuerza. S.R. Cisneros verificó la propiedad antes de construir en la parcela 1467. Confiamos en nuestros socios, respondió Ricardo, sudando ligeramente. Entonces no lo revisó. Nosotros confiamos en la información disponible. Javier se inclinó hacia adelante. Confiamos o ignoramos. La sala del tribunal murmuró. El rostro de Ricardo se sonrojó. Mientras tanto, las emociones del propietario estaban a flor de piel. En el pasillo durante el recreo, Ángela Ramírez se acercó a Luis Miguel de nuevo. No sé qué va a pasar, pero solo quiero que sepa que entiendo por qué está peleando. Esto tampoco es justo para usted. Luis Miguel le tocó el brazo suavemente. No la culpo, Ángela. Les vendieron un sueño que no era suyo para vender. Para la segunda semana de testimonios, era evidente que la tendencia se inclinaba hacia Luis Miguel. Todos los expertos reafirmaban su propiedad. Todos los documentos apuntaban a su nombre. Los argumentos de la Asociación de Propietarios sonaban cada día más débiles, más desesperados, más estéticos que legales. Aún así, la presión era insoportable para las familias. Algunos lloraban en silencio en los bancos, conscientes de que sus hipotecas podrían derrumbarse. Otros se enfurecieron, mirando a Ricardo como si los hubiera estafado personalmente. El último día de alegatos fue electrizante. Javier se mantuvo firme, su voz resonando en la sala. Su señoría, este no es simplemente un caso legal. Es un caso moral. Los acusados pensaron que el señor Gallego Basteri guardaría silencio, que no tendría los recursos para luchar. Pero lo hizo, porque respetó la ley cuando ellos no. Se jugaron un terreno que no les pertenecía y perdieron.
La verdad está en estos registros, y no se puede ignorar. El abogado de Ricardo hizo una última súplica, presentando a Luis Miguel como frío e inflexible. Pero el daño ya estaba hecho. La mirada de la jueza lo reveló. Ya había sopesado los hechos. Luis Miguel permaneció sentado en silencio, con las manos juntas, listo para lo que viniera después. Había librado su batalla con dignidad. Pero mientras el tribunal se preparaba para emitir su veredicto, las familias fuera de esos muros se preparaban para el impacto de sus vidas. Porque el sueño de alguien estaba a punto de hacerse añicos. El veredicto ni siquiera se había emitido, pero el peso de la demanda ya estaba aplastando a las familias de Cielo Residencial. Empezó con pequeñas grietas, conversaciones susurradas en las cocinas, pagos de hipoteca repentinamente más pesados, la confianza en la asociación de propietarios evaporándose como el rocío de la mañana. Víctor y Ángela Ramírez se sentaban a la mesa del comedor noche tras noche, con la carta del abogado de Luis Miguel aún en un cajón que no se atrevían a tirar. ¿Y si el juez falla en nuestra contra?, susurró Ángela una noche. Sus hijos dormían arriba, sin saber que su casa podía desaparecer de un plumazo. Víctor se miró las manos callosas. Entonces lucharemos por una compensación. Nosotros no construimos esto. También somos víctimas. La familia Torres lo sintió de otra manera. Laura, embarazada de 7 meses, rompió a llorar tras leer un artículo en El Sol de Morelia sobre la demanda. ¿Y si traemos a nuestro bebé a casa y luego nos dicen que ni siquiera somos los dueños de esta casa? Sollozó. Tomás la abrazó, pero el miedo en sus ojos traicionó sus palabras. Todo saldrá bien, cariño. Tiene que salir bien. En las reuniones del vecindario, la tensión se desbordó. Las reuniones de la Asociación de Propietarios, antes festivas, se convirtieron en peleas a gritos. Los residentes exigieron respuestas a Ricardo Cisneros. Nos dijiste que todo estaba bien, gritó un propietario. Ricardo levantó las palmas de las manos. Está bien. Esto es una disputa legal, nada más. Disputa legal. Otra mujer. Toda mi jubilación está ligada a esta casa. La confianza de Ricardo se había desvanecido. Ya no era el líder intocable. Ahora se tambaleaba al hablar, sudando bajo las luces fluorescentes de la casa club. Los representantes de Constructora Azteca dejaron de aparecer por completo, dejando a Ricardo solo para absorber la ira. Algunas familias se volvieron contra Luis Miguel, culpándolo de su pesadilla. Una tarde, mientras caminaba hacia su buzón, un hombre con gorra de béisbol le gritó desde un auto que pasaba: «Estás destruyendo vidas, famoso». Las palabras le dolieron, pero se negó a demostrarlo. Más tarde, sentado con Javier, admitió: «Me ven como el enemigo, pero el verdadero enemigo es quien les vendió falsas promesas». Otros empezaron a ver su lado. Ángela Ramírez lo defendió en una reunión comunitaria, diciendo: «Él no nos engañó, Ricardo sí. Él está protegiendo lo que es suyo, y todos haríamos lo mismo». La sala quedó en silencio, pero la división era evidente. La mitad de la comunidad hervía de resentimiento hacia Luis Miguel, mientras que la otra mitad hervía de rabia contra Ricardo. Las consecuencias financieras no se hicieron esperar. Los bancos se mostraron reticentes a aprobar nuevas hipotecas en la urbanización. Las inmobiliarias retiraron las propiedades en venta por temor a demandas de los compradores. El valor de las propiedades se congeló y luego bajó. Familias que habían estirado cada dólar para mudarse de repente se encontraron atrapadas en casas que tal vez nunca podrían vender. El estrés afectó gravemente sus matrimonios y amistades. Tomás Torres confesó en un vecindario que él y Laura discutían constantemente. Ella quiere irse. Yo quiero pelear. Ninguno de los dos duerme. Darío y Mónica Pérez, la pareja jubilada, se sentían traicionados más que nada. Darío, antes un hombre tranquilo, ahora hervía de rabia mientras paseaba por su porche. 30 años trabajando, y así es como me jubilo, en un terreno que ni siquiera me pertenece. Mientras tanto, Ricardo intentaba controlar los daños. Apareció en la televisión local insistiendo en que la asociación de propietarios estaba trabajando para llegar a un acuerdo. «Estamos en negociaciones», afirmó, «y confiamos en que las familias no perderán sus hogares». Pero sus palabras sonaron huecas. Entre bastidores, Constructora Azteca había comenzado a prepararse para distanciarse por completo de la asociación, dejando a Ricardo con la culpa. El impacto emocional era palpable. Los niños escuchaban las conversaciones ansiosas de sus padres y hacían preguntas que ningún padre quería responder. «Vamos a tener que irnos»,
le preguntó un niño pequeño a su madre mientras lo arropaba. Ella le besó la frente y le susurró, «Oh, cariño». Pero cuando cerró la puerta, se apoyó en la pared del pasillo y lloró. Para Luis Miguel, las consecuencias fueron agridulces. Nunca les deseó mal a las familias, pero también sabía que cada ladrillo, cada ventana, cada parterre se había construido sobre lo que por derecho le pertenecía. No deberían estar enojados conmigo, le dijo a Javier una noche. Deberían estar enojados con quienes arriesgaron sus vidas. Javier asintió. Y eso es lo que el tribunal pronto dejará claro. Pero prepárense. No importa el fallo, la gente lo culpará. Porque culpar a la verdad es más fácil que enfrentarse a quien realmente les falló. Las familias de Cielo Residencial estaban atrapadas en una trampa que no habían construido, pero vivían en sus fauces. Y a medida que pasaban los días, su ira, confusión y miedo se intensificaban. Pero la tormenta solo había comenzado porque se acercaba la decisión del tribunal, y con ella el momento en que los sueños se derrumbarían o se reescribirían para siempre. El día del veredicto, el juzgado estaba tan abarrotado que la gente se desbordó por los pasillos. Los equipos de noticias se habían instalado frente a sus cámaras, esperando capturar las reacciones de El Sol. Durante semanas, la comunidad había contenido la respiración, y ahora todo se decidiría en un solo fallo. Luis Miguel llegó temprano, caminando despacio pero con determinación. Vestía un traje gris que había pertenecido a su difunto padre, con el dobladillo cuidadosamente planchado. A su lado, Javier llevaba una pesada carpeta llena de documentos, aunque a estas alturas ya casi no la necesitaba. Los hechos eran innegables. El terreno era suyo, y el juicio lo había dejado claro. Aún así, Luis Miguel rezaba en silencio mientras se sentaba, no por la victoria, sino por la fuerza para soportar lo que viniera después. Ricardo Cisneros estaba pálido. Su bravuconería habitual había desaparecido. Se le aflojó la corbata mientras susurraba frenéticamente a sus abogados. Las semanas de testimonios le habían pasado factura. Los propietarios que antes aplaudían su liderazgo ahora lo miraban con desprecio. Incluso Constructora Azteca se había distanciado, negándose a comparecer en las audiencias finales. Ricardo estaba aislado, con el peso de 96 familias sobre sus hombros. La jueza Elena Montes entró en la sala con expresión indescifrable. Se ajustó las gafas, revolvió los papeles y empezó a hablar. Tras revisar las pruebas presentadas, este tribunal concluye que el demandante, el señor Luis Miguel Gallego Basteri, ha mantenido la propiedad ininterrumpida de la propiedad en disputa durante más de 40 años. Se han pagado los impuestos, se han registrado las escrituras y se ha reafirmado el título. La construcción de Cielo Residencial en su terreno se llevó a cabo sin su consentimiento ni conocimiento. Un murmullo recorrió la sala. ¡Dios! Susurros. Un celoso ahogado. La jueza Montes continuó con voz firme. Por lo tanto, el tribunal reconoce al señor Gallego Basteri como el legítimo propietario de la propiedad en la que se construyó la subdivisión de Cielo Residencial. Las palabras cayeron como un trueno. Algunos propietarios lloraron abiertamente. Laura Torres se agarró el vientre y lloró en el hombro de Tomás. Víctor Ramírez hundió la cara en las manos. Mónica Pérez miraba al frente, con los labios temblorosos. Para ellos, era como si su mundo se hubiera derrumbado, pero para Luis Miguel, era una reivindicación. Cerró los ojos brevemente, susurrando, «Papá, lo logramos». Sin embargo, el juez no había terminado. En cuanto a las reparaciones, el asunto de la compensación debe determinarse mediante procedimientos posteriores. Constructora Azteca y la Asociación de Propietarios son responsables de los daños. Los propietarios no serán desalojados de inmediato, pero su residencia depende de la resolución entre los demandados y el señor Gallego Basteri. Era una forma legal de decir que las familias no iban a ser expulsadas ese mismo día, pero su futuro era incierto. Javier apretó la mano de Luis Miguel por debajo de la mesa. Esta es una victoria. Lo demás vendrá después. Fuera del juzgado, los periodistas se agolpaban. Ricardo intentó pasar corriendo junto a las cámaras, pero los micrófonos le bloquearon el paso. «Señor Cisneros, ¿tiene algún comentario sobre el fallo?», gritó uno. Ricardo espetó. «Esto no ha terminado», antes de desaparecer en un coche que los esperaba. Cuando Luis Miguel salió, las preguntas lo asaltaron. «Señor Gallego Basteri, ¿qué opina de que las familias pierdan sus hogares? ¿Planea vender el terreno? ¿Está dispuesto a negociar?». Se detuvo en lo alto de la escalera del juzgado,
con el sol calentándole el rostro. Esto nunca se trató de herir a las familias, dijo con calma. Se trataba de proteger lo que me pertenecía a mí y a mi familia antes que a mí. La asociación de propietarios apostó por vidas que no les pertenecían. Hice lo que cualquiera haría, defender lo que me corresponde por derecho. Sus palabras transmitían dignidad y dolor a la vez. Esa noche, el ambiente en el vecindario era denso. Algunos residentes dirigieron su furia contra Ricardo, pidiendo su dimisión. Otros se desahogaron con Luis Miguel, convencidos de que les había robado su estabilidad. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. La culpa residía en la arrogancia, en saltarse pasos, en asumir que una estrella como Luis Miguel se doblegaría ante la presión. Dentro de su modesta casa, Luis Miguel guardó el fallo del tribunal en su caja fuerte a prueba de fuego. Se sentó tranquilamente a la mesa de la cocina, bebiéndote como si nada hubiera pasado. Sin embargo, todo había cambiado. Se había enfrentado a un sistema diseñado para dominarlo y había ganado. Para las familias, el camino era incierto. ¿Negociaría la asociación de propietarios una compra? ¿Pagaría Constructora Azteca los daños? ¿Se le permitiría quedarse? Ninguna de esas respuestas llegó rápidamente. Pero una cosa estaba clara sin lugar a dudas. El terreno era de Luis Miguel, y nadie podría borrarlo. Pero mientras Luis Miguel finalmente saboreaba la victoria, la pregunta más profunda persistía. ¿Qué sería de las familias atrapadas en las ruinas del error ajeno? En las semanas posteriores al veredicto, Cielo Residencial ya no parecía el barrio perfecto que se había anunciado. A primera vista, las casas seguían en pie, los niños aún montaban en bicicleta y el césped seguía cortado, pero bajo la apariencia, la comunidad soportaba el peso de la incertidumbre. Cada luz del porche parecía más tenue, cada conversación más breve, cada mirada teñida de inquietud. Para los propietarios, el fallo los dejó en el limbo. No los desalojaron, pero tampoco estaban seguros. Algunos se apresuraron a llamar a sus propios abogados, con la esperanza de proteger lo que habían invertido. Otros discutían hasta altas horas de la noche en la cocina sobre si debían irse del todo. Víctor y Ángela Ramírez intentaron mantener unida a su familia, recordándose a diario que los habían engañado tanto como a Luis Miguel. Sin embargo, las grietas eran visibles. Sus hijos hacían preguntas que no podían responder. ¿Nos mudamos otra vez? ¿Sigue siendo esta nuestra casa? Laura y Tomás Torres debatieron si poner su casa a la venta antes de que naciera su bebé. Pero nadie estaba dispuesto a comprar una propiedad enredada en una demanda. Estamos atascados, murmuró Tomás una noche, paseando por el pasillo. Estamos pagando la hipoteca de una casa que quizá ni siquiera nos pertenezca. Laura, agotada y asustada, se apoyó en el marco de la puerta del cuarto de los niños y susurró: solo queríamos un futuro. Porque es demasiado pedir. Mientras tanto, Ricardo Cisneros dimitió en desgracia. En la última reunión de la asociación de propietarios que presidió, los residentes lo acallaron a gritos, exigiendo respuestas. No ofreció ninguna, solo una disculpa vacía antes de marcharse ante un coro de voces enojadas. Su ambición, antes celebrada, lo había convertido en el rostro de la traición. Constructora Azteca contactó discretamente a Javier Solís y le propuso un acuerdo. Le ofrecieron una suma sustancial a Luis Miguel a cambio de transferir los derechos de propiedad a la asociación. Pero Luis Miguel no se precipitó. Escuchó atentamente, bebiendo té a sorbos, mientras Javier explicaba la oferta. Luego negó con la cabeza. No se trata solo de dinero. Necesitan sentir el peso de lo que hicieron. Cada atajo, cada suposición. Pensaron que no lucharía. Bueno, lo hice. Aún así, Luis Miguel tenía compasión. Sabía que familias como los Ramírez y los Pérez no habían elegido esta pelea. Eran daños colaterales. Un domingo por la tarde, asistió a una reunión en una iglesia local donde se encontraban algunos de los propietarios. La sala estaba tensa cuando entró, pero en lugar de ponerse a la defensiva, habló con franqueza. No los odio, les dijo. No quiero verlos sufrir. Pero me robaron esta tierra. No podía dejarla ir. Lo que suceda después dependerá de las negociaciones. Pero quiero que entiendan que no soy su enemigo. Quienes les vendieron falsas promesas, sí lo son. Algunos escucharon con expresiones suaves. Ángela Ramírez incluso se puso de pie y le dio las gracias. Otros se cruzaron de brazos, reacios a perdonar. Pero por primera vez, muchos lo vieron como un hombre que luchaba por el legado de su familia, no como un villano que destrozaba el suyo. Para Luis Miguel,
La victoria no se trataba de riquezas ni venganza. Se trataba de respeto, de demostrar que la gente común podía enfrentarse a instituciones que los consideraban intocables. Había preservado el sueño de su familia no solo para él, sino como un mensaje para cualquiera que pensara que el silencio significaba rendición. La lección fue que cuando subestimas la determinación de alguien, te invitas a consecuencias que escapan a tu control. La asociación de propietarios construyó 96 casas en terrenos ajenos, confiados en que podrían abrirse paso a la fuerza. En cambio, cayeron directamente en una trampa tendida no por malicia, sino por vigilancia. Semanas después, mientras Luis Miguel caminaba por el límite de su propiedad con su primo Tomás, se detuvo junto a una de las viejas lápidas de hierro que habían estado allí desde su infancia. Mi padre me dijo que nunca olvidara esto, dijo en voz baja. Tomás asintió con voz ronca. Lo honraste. Los honraste a todos. A lo lejos, los tejados de cielo residencial brillaban al sol. Para Luis Miguel, no eran símbolos de derrota. Eran recordatorios de que la paciencia, la persistencia y la verdad lo habían sacado adelante. Lo habían subestimado, ignorado e insultado, pero no había sido derrotado. Para las familias, el camino por delante seguía siendo incierto. Las negociaciones se prolongarían, los acuerdos se disputarían y algunos tal vez nunca recuperarían del todo la confianza perdida. Sin embargo, incluso en su dolor, había una lección. Los atajos en la vida suelen dejar cicatrices, y confiar en los líderes equivocados puede costar muy caro. La historia de Luis Miguel se convirtió en algo más que una demanda. Se convirtió en una parábola, susurrada en el condado y más allá. Se trataba de tierra, sí, pero más allá de eso, se trataba de dignidad, de mantenerse firme cuando otros esperaban que te inclinaras. Y ahí es donde la historia nos deja con un recordatorio de que la fuerza no siempre grita y la justicia no siempre llega rápido. Pero cuando llega, es innegable. Si quieres más historias como esta, historias reales que nos recuerdan la resiliencia, el coraje y la verdad, no olvides suscribirte, porque a veces las batallas que pasamos por alto son las que más nos enseñan.